Hola a todos, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Licencias LOL 2022. Mi nombre es Martina Rúa, soy periodista especializada en innovación y tengo la alegría de poder sumarme a este evento de tendencias. Este año, y dado el contexto, desde Licencias OnLine nos quisimos adelantar, pronto ayudarlos a pensar este 2022. Miraremos el presente, cómo hemos trabajado, lo que hemos aprendido en estos 2 años, pero especialmente iremos al futuro. Con ustedes veremos tendencias con expertos globales y locales para entender todo lo que viene que vamos a tener en esta jornada. Si les parece, miremos juntos algunas de las tendencias que se han profundizado en estos 19 meses de este contexto tan atípico en el que nos ha tocado trabajar y desarrollar nuestros roles laborales y también personales. Podemos hablar de una cobotización, ¿no? Muchos analistas dicen que lo que se esperaba de robotización y transformación digital de cara al 2030 ocurrió solamente en 2 años. Oportunidad, pero también un desafío. Cobotización en la cual el hardware y el software empiezan cada vez más a modificar nuestras ideas, como en el plano personal, buscando mayor bienestar. Entonces, el talento empieza a ser post-fronteras. Se habla de una era post-COVID sin fronteras geográficas. Entonces acá otra oportunidad, cómo vamos a darle servicios y tecnologías a esos talentos híbridos que empiezan a moverse por todo el mundo, y con algunos de los oradores de hoy les vamos a contar cómo poder lograrlo. Recuerdo marzo, abril del 2020, cuando entrevisté a Chris Colbert, que es el gerente de innovación de los laboratorios de Harvard, y me dijo: Martina, serán 2 grandes años para la innovación. Porque ante la desesperación el humano innova. Vaya si tenía razón, ¿no? ¿Quién de ustedes no tiene más habilidades que en 2019? Más habilidades digitales, humanas, relacionales. ¿Qué hemos aprendido en estos 19 meses? ¿Y cómo lo vamos a conjugar para los negocios que siguen? Por otra parte, otra de las cosas que se ha profundizado profundamente tiene que ver con la digitalización y transformación digital de las compañías. Hay un informe nuevo de Accenture que muestra que las compañías que aceleraron su digitalización en la pandemia crecieron hasta 5 veces más que las que no. ¿Y saben a dónde fueron las inversiones? El 50% de las inversiones fue a tecnologías emergentes. Tecnologías que tienen que ver con la nube, con robotización, con automatización. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestras estrategias? Es algo de lo que vamos a compartir en esta jornada también. ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, hay 2 grandes factores. Uno tiene que ver con la cabeza digital, el mindset. ¿Cuáles son las habilidades de liderazgo que vamos a necesitar para esta nueva era laboral en la que nos estamos metiendo? Y segundo, algo de lo que ustedes saben muchísimo, una infraestructura, una tecnología que acompañe y que sea catalizador de esta transformación digital tan profunda que estamos atravesando en cada una de nuestras industrias. Está terminando 2021 y empiezan a haber reactivaciones, focos de esperanza en muchísimas de las industrias. ¿Cómo vamos a usar a la tecnología como un catalizador para que eso ocurra? Es mucho de lo que vamos a compartir en esta jornada. Así que sean una vez más muy bienvenidos a este evento de Tendencias LOL 2022. Recuerden que tenemos un hashtag, queremos que participen, es Tendencias LOL 2022. Y ahora sí estoy lista para empezar a presentarles a los protagonistas de esta jornada. Quiero contarles que contaremos con oradores de lujo que llegan desde el mundo y también con referentes de Argentina. Vamos a tener la posibilidad de escuchar nada más ni nada menos que Steve Brasier. Steve cofundó Canalys en 1998, una de las firmas de analistas de tecnología más conocidas y cotizadas del mercado internacional de tecnología, como ustedes bien saben. Canalys se ha convertido en un líder referente global en tecnología y también ha desarrollado una reputación de eventos de alta calidad que dan forma a la industria a través de su serie global de foros de Canalys. También, luego de escucharlo a Steve, contaremos con la voz de Matthew Ball. Él es líder del área global de investigación de infraestructura, nube y ciberseguridad de Canalys. Analiza el impacto de las tecnologías convergentes en el canal, impulsadas por la digitalización y la implementación de Internet de las cosas, entre mucho más. ¿Estamos listos? Le quiero dar la bienvenida entonces a Steve Brasier. Hello Steve, how are you? It's a big honor to have you with us. How are you there? Muy bien, gracias.
Thank you for your time, Steve. Can you please share with us 2 or 3 predictions related to what is coming in 2022 on software and services, please? So the economy in Latin America has been so difficult. Inflation rising fast, GDP declining, particularly in some countries like Argentina, really the worst economy. Conferencing from the office. There will be massive innovation in, for example, 360-degree cameras, speakers set up in meeting rooms, TVs on walls that will drive amazing growth in collaboration as people return to office. And then on top of that, as people return to the office, we're predicting massive growth for Wi-Fi and network infrastructure, simply because everyone will want to be on video, and the office networks, as well as the university networks and the coffee shop networks, simply won't be able to cope with the traffic. There's going to be massive network infrastructure spending, particularly Wi-Fi 6 infrastructure spending over the next 12 months. Those are the positives. But the next one is more challenging. The cybersecurity threat just gets bigger and bigger. We know of many companies now in Latin America, also around the world, who put up a sign saying, I need a head of cybersecurity to protect my business. And they can't find one. There is a chronic talent shortage in that area. There simply aren't enough experts in security. And so growth area number 3 we see next year will be in cybersecurity and all the efforts required to protect our customers from the network. Something else happened during the pandemic. We saw many businesses automate themselves. Let's think of food delivery as one example. Before, you had to go to a restaurant, speak to a human, take an order on a piece of paper, wait half an hour, food arrives. Now you can do click, 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 and the food is delivered to you. And with that, those companies have created masses of data about who orders what food, when, which they can use for marketing and customer retention practices. What we've seen in food delivery services will happen in almost every business. Automation of processes, whether that's in the healthcare system or in the education system, cinemas, whatever it may be, everybody needs to be a software company. Automation will be a major driver of growth over the next 12 months. And along with automation will be the increased use of the public cloud. The public cloud companies now buy, the big 7 public cloud companies now buy as many servers as everyone else in the world put together. And more of the workloads are moving to the public cloud. That trend shows no sign of stopping, and there will be massive growth in public cloud expenditure too over the next 12 months. I hope you've joined this quick recap on the massive opportunities in Latin America for technology companies. You're so lucky to work in technology. Whatever the economy does, whatever the politics do, your future's bright. Thank you so much to Licencias OnLine for inviting us to this Tendencias 2022 conference. And now I'm handing over to our chief analyst, Matthew Ball. Matt is in charge of our cybersecurity, cloud, and infrastructure research at Canalys. Over to you, Matt. Thank you, Steve, for the introduction. Today, I'm going to talk about the digital leap and the opportunities and challenges that are in front of us. We have taken a digital leap forward over the last 18 months since the start of the pandemic. During this time, our dependence on technology has grown as we do less international travel and commuting while spending more time at home. For work, we depend on Zoom, Teams and WebEx to collaborate. For education, lessons are being supplemented with Google Classroom. Our use of online retailers has surged. Our social lives also went digital. The COVID-19 pandemic accelerated the digital revolution that had been gaining momentum over the last decade. Unlike previous revolutions, like the industrial, it is having increasing influence on every facet of our lives, determining where people work, live, and their quality of life, as well as standards of health and education
and laws. The successful adoption of digital technologies and processes has determined winners and losers. Those who have adopted first and fast have become the most resilient during these uncertain times. Organisations across all sectors have taken a digital leap. In hospitality, location-based services were critical in reopening hotels and restaurants with capacity monitoring. In retail, companies shifted to selling and engaging with customers online. In healthcare, telemedicine has surged as people access medical support remotely. In finance, many banks moved quickly to more contactless and online engagements. In education, schools and universities have had to offer a blend of online and in-person content. And in industry, digital processes have been implemented to drive efficiencies with IoT, predictive analytics, and digital twins as part of Industry 4.0 initiatives. And the way we work has also taken a digital leap, with more of us working remotely full-time or on a flexible basis, spending part of the time at home and the other in the workplace. Pre-pandemic, Canalys estimated about 3% of the global workforce were in these categories. We expect this to be around about 8% going forwards. In Western Europe and North America, it's more like 25%. In Latin America, it'll be less than 10%. Some people have returned, others haven't been back at all since the start of the lockdown and are unlikely to for the foreseeable future. There are, of course, some roles that cannot be done remotely. The shift in working behaviours has been the biggest impact we have seen from the pandemic. Workforces have become highly decentralised and more location independent, predominantly working beyond the traditional safety net of their organisation's IT perimeters because of COVID-19. This is having major implications across IT in terms of collaboration and accessing and securing data. Underpinning this digital leap is the shift to public cloud, which has accelerated as organisations rush to deploy business resiliency and continuity measures during lockdowns. In the first half of 2021, worldwide spending on cloud infrastructure services grew 35% to $89 billion, up $23 billion from a year ago. 60% of this cloud spending was concentrated on just 3 providers: AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud. In Latin America, this is higher at 68%. While the migration of existing workloads to the cloud continued, cloud-native development has accelerated, and as a consequence, more data is now stored, processed, and accessed outside of traditional IT perimeters. Data sprawl has increased, and data is now constantly in motion. IT perimeters have been extended to multiple public clouds, as well as workers' homes. The shift to cloud has created opportunities for partners to build new IT architectures, helping customers with workload migration, modernising applications and the underlying infrastructure, supporting cloud-native development and managing hybrid IT environments are key areas. Supporting distributed workers is another. But perhaps the biggest opportunity we see emerging is cybersecurity. As the shift to cloud and hybrid IT accelerates, vulnerabilities and attack vectors have emerged. Opportunities are increasing around helping customers identify misconfiguration of cloud workloads, securing containers and cloud data files, as well as deploying cloud posture management. But not every workload is going to the public cloud. There's still a need for on-premises data centres that will need to be transformed, while investment at the edge will accelerate. A new hybrid approach is needed for IT that is software-defined, flexible, simplified to be cost-effective and optimised, and agile. As a result of this digital leap, we're in the middle of a technology boom and major refresh cycle. Technology spending is surging this year. The combined revenue of the leading 16 technology vendors worldwide, which we call the Tech Titans, and represents a benchmark for the health of the tech industry, is expected to grow around 20% this year to exceed $1.6 trillion. This covers a range of consumer and business technologies with different levels of demand. But if it wasn't for the supply chain issues and limited availability of semiconductors,
growth would be a lot higher, as we see the demand far outstripping supply. In the financial crisis over a decade ago, we saw a similar surge in spending, but we also saw that high growth rates could not be sustained. We will see a slowdown in the coming years. Nevertheless, it is clear demand for technology and the performance of suppliers, including vendors and partners, has benefited greatly during the last 18 months. All sectors of technology are benefiting from the combination of the digital leap, the reopening of workplaces, and subsequent economic recovery. I've already talked about the strong growth in cloud infrastructure services, up 35% in H1. Growth in Latin America was 28%. We also had seen strong growth in cloud software services like Microsoft Office 365, as well as CRM and ERP offerings from Salesforce, Oracle, and SAP, up 20%. In Latin America, SaaS is growing faster at more than 30%. Worldwide service shipments didn't decline last year, especially in Latin America, as data center expansion by the hyperscale cloud service providers maintained demand. However, we did see a pause in private cloud data center spending, but that is now starting to come back. Total service shipments increased 4% in H1, but were down 3% in Latin America. A massive wave of PC installed base refresh and expansion is underway to meet the demand from remote workers and students. Global shipments increased 28% in the first 6 months of this year. In Latin America, PCs were up 25% on top of strong growth in 2020. For smartphones, we forecast Latin America to grow 45%, well above the worldwide average. Demand for printers has rebounded after falling sharply last year. The reopening of offices has been a catalyst for more printing. Networking grew 11% in H1, led by Wi-Fi 6 upgrades and campus switch refresh. In Latin America, shipments were flat overall, but we did see strong growth in Wi-Fi across the region, with shipments up over 20%. And cybersecurity was up 15% as it became more of a priority. In Latin America, cybersecurity was up 8%, but we forecast stronger growth in the second half of the year. In spite of this growth in technology spending, driven by the digital leap, we're dealing with an industry that is more complex, costly, and vulnerable than ever before. For every step forward we take, we just create new challenges. And these challenges mean many of your customers' digital transformation projects are at a breaking point. Customers will increasingly look to partners for help. The digital leap has created added complexity, particularly data management, multiple workloads, multiple operating systems, and multiple architectures. For many of your customers, complexity is off the scale. Organizations need help to manage it. For example, if you think about the decentralization of workforces with more remote working or flexible working, organizations have to think beyond the traditional IT perimeter. A business with 500 employees with 4 or 5 offices may now have over 500 branch offices to manage, if you consider each worker's home as a new micro-branch office, all of which need connecting, equipping, and securing. What happens when a remote-only worker has IT problems, like a broken PC, or they can't connect? These are challenges we haven't yet thought through, certainly at scale. The speed of technology deployment has accelerated. It is no longer a 6 to 12 month process for planning and bringing into production new workloads and supporting infrastructure. Your customers now expect just point and click for the required resources to be provisioned. But this speed also creates issues, particularly around data regulations and whether you are compliant. Spiraling costs is another issue. Before, IT departments and CFOs had greater control and visibility of costs. Now the digital leap has pushed more spending to lines of business. The lack of skills, especially around some of the new digital technologies, is another issue for your customers. Recruiting and retaining staff with the right skills is expensive. And that leads me to one of the most critical challenges we face: cybersecurity. It started before the pandemic, but the last 18 months has seen an escalation in threats
and increasing frequency, scale, and sophistication of cyber attacks. More remote working and acceleration of cloud services adoption has exposed vulnerabilities. Nearly 25% of all cybersecurity incidents this year has involved ransomware, with attacks tripling in the first 6 months. There have been more ransomware attacks during this period than the whole of 2020. Attacks are becoming more sophisticated. We have seen the emergence of various supply chain attacks. Zero-day software vulnerabilities are also being heavily exploited, with the Microsoft Exchange incident in February the most worrying. The threat actors have raised the stakes, targeting critical infrastructure that has had major economic implications. The attack against the Colonial Pipeline, which supplies 45% of the US East Coast oil, has resulted in a 1% increase in global oil prices and a loss of more than $1 billion over a 6-day period for the operator. We also had attacks against food supply chains like JBS in Brazil, as well as healthcare systems. The fallout from these attacks is having big economic consequences that has caused governments to step in. The threat landscape is wider and more varied than ever before. It requires expertise and skills to slow them down and protect organisations, which the channel is well placed to do. The threat actors have become smarter and more cunning, as well as more successful with their attacks. This has been in part been driven by automation and artificial intelligence as part of their own digital leap. We also need to become smarter in our defences. Offering cybersecurity services should be a priority, not just endpoint and firewall services that provide protection, but also detection and response to actively hunt for abnormal behaviours, as well as pen testing and training. We are in a race against time to do this. Ransomware demands have increased from tens of thousands to tens of millions of dollars to unencrypt data. However, the biggest impact is the cost of repair and recovery of IT operations, which can be up to 10 times more than the ransom itself. And even if ransoms are paid, there's no guarantee that data is decrypted. This makes the response times to ransomware attacks critical. Threat actors no longer need weeks or months to dwell in a network before initiating ransomware. Obtaining a list of networked computers, domain controllers, and administrators, as well as their credentials, can be done in hours. Rapid detection, response, and recovery will be key areas of investment to be cyber resilient. And as our defences improve, the next big threat we face will be from insiders. Ransomware gangs will increasingly target unhappy or underpaid employees through social engineering to get them to install ransomware from the inside. As our dependence on digital increases, new challenges have emerged with IT monitoring and management. Digital service outages and poor user experience are detrimental. We abandon a website if we are forced to wait more than 5 seconds for a page to load. We start to abandon a video after 10 seconds of buffering. Our expectations have changed. The more accustomed we get to good experiences, the less tolerance we have for the bad experiences. And it becomes a priority to fix these problems if your business is dependent on them. Identifying performance issues with workloads and the underlying infrastructure and fixing them as quickly as possible is critical. But the challenge has got harder. Customers are managing hybrid IT and multi-cloud environments reliant on microservices, containers, and APIs. IT observability and AI ops are emerging as important solutions in this area. Observability expands visibility by providing more contextual and predictive insights into what is happening, where the issue is happening, and why it's happening. AI ops then takes the insights and automates a self-healing process or provides actionable recommendations. The two together creates intelligent IT automation. And this is an important emerging multi-billion-dollar expansion opportunity to assess whether it fits into your portfolio for the future. Customers making a digital leap will soon need the extra visibility and IT automation. Collaboration and workforce productivity is another area
where we face new challenges. We took a digital leap with the use of cloud platforms. Usage of Microsoft Teams, WebEx, Zoom, Google Meet, Chime, and Slack doubled in the first half of 2021, and the market is consolidating around them with calling, meeting, messaging, and dedicated devices. Their adoption helped re-energize the collaboration market, with spending up 19% in 2020. Before the pandemic, video was not widely used. Now it is a core part of all of our meetings. These platforms helped us maintain productivity during lockdown. But as offices reopen and people return to the physical workplace, we must rethink how we collaborate. Hybrid meetings will become the norm, where some participants will be on-site in a physical meeting room together and the rest will be off-site via a virtual meeting room. Everyone will have different experiences. Solutions are available that try to bridge physical and virtual environments, but they're not fully optimized yet in terms of ease of use, consistency of experience, multi-platform interoperability, security, and cost. Collaboration has permanently changed. Workers are spending less time talking on phones and more time on video and messaging apps. Canalys estimates there are approximately 59 million meeting rooms globally, of which 15% are video enabled. The race is on to design, build, and optimize hybrid meeting environments to keep us productive. Perhaps the most immediate challenge we face is the supply of semiconductors to fulfill demand. We need semiconductors to run our digital workloads, to store and access our data, to power our networks, and to build our smart devices. We are also increasingly dependent on semiconductors in other non-IT areas, in vehicles and planes, in our homes and cities, as well as medical and industrial equipment. However, we are in a crisis with demand exceeding supply by an estimated 30% and lead times extended up to a year. Our dependence on semiconductors for digital transformation threatens to impact our recovery from the pandemic by limiting global economic growth this year. The impact is most evident in the automotive sector. Manufacturers like Ford, GM, Hyundai, Renault, Toyota, and Volkswagen, among others, are expected to be 2 million units short of their annual production targets this year because of semiconductor supply. The shortfall in production represents an impact of $80 billion for the sector in 2021. Semiconductor shortages are also affecting network infrastructure investment at a critical time. Several technology transitions are underway, designed to provide more bandwidth and support more connected devices. The rollout of 5G and Wi-Fi 6 at the edge and 400 gig in data centers has been slowed due to the pandemic. Current supply issues threaten to delay projects further. We're already seeing it, with some customers pausing their plans until supply increases and prices fall. Unfortunately, prices are expected to continue to rise and stock will remain constrained at least throughout 2022 and even into 2023. Stock availability is now a key competitive differentiator for both vendors and partners. Moving on to our most important and difficult challenge, that is to be sustainable. We are witnessing an unprecedented rise in the severity and frequency of extreme weather events linked directly to our activities. Record low and high temperatures, devastating droughts and storms have led to forest fires and flooding across every continent. Time is running out to make the changes needed to prevent irreversible damage. To do that, scientists estimate we must cut CO2 emissions by 45% from 2010 levels by 2030 and be carbon net zero by 2050. But we are a long way off. The International Energy Agency estimates our CO2 emissions will rise 5% this year, representing the second largest increase in history and reversing last year's decline caused by the pandemic. Electricity production will account for most of this growth. The technology sector is a huge burden on the environment. Our digital leap has relied upon hardware. Canalys estimates nearly 2 billion units, including smartphones and PCs, as well as servers, storage and networking equipment, will be shipped globally in 2021.
and this is a 10% increase from last year and 8% from 2019 levels. Each unit consumes electricity in a manufacturing stage and throughout the entire operational life. We need to work with vendors that have the most aggressive sustainability targets, and we also need to set ourselves our own goals. Power consumption and recycling must be at the top of our agendas. Otherwise, we're just pushing our mistakes to the next generation. We face a huge challenge. We know we need to drive efficiencies and make offsets as much as possible to reduce our impact. But we're also recovering economically from the pandemic, and a lot of organizations are just trying to stay in business. However, there will be more customers that will make environmental sustainability a key requirement for RFPs. As we look to 2022 and beyond, there are many challenges we need to overcome. Latin America was one of the worst regions impacted by COVID-19, both socially and economically. The recovery is taking longer than in other regions, but the outlook for the region is positive. As we continue to take the digital leap, technology growth rates will remain strong. We forecast stronger growth over the next 2 years before it moderates through to 2025. Server refresh with the latest CPU processors, as well as investment at the edge, 400 gig in the data center networks, campus switch upgrades to support Wi-Fi 6, securing people, devices, networks, applications and cloud, as well as more PCs per person, will drive growth in Latin America. So as I come to the end of my presentation, the key question is, what is going to define channel partner success during this digital leap? We've summarized it as the 6 S's, and it touches upon many of the subjects from this presentation. Supply will be a major determining success factor. Everyone will be impacted for at least the next 2 years. It means working with the right distributors and vendors that can give you visibility into lead times. Solutions are essential in bringing together multiple technologies, hardware, software and cloud. New solutions are emerging like IT observability and AI ops. Services are needed to deliver outcomes for your customers. This means moving beyond just product resale, but also providing free and post-sale support, as well as developing managed services. Skills are needed to overcome many of your challenges from our digital leap. But it is expensive to train, recruit, and retain. But we need to gain those new skills. Security is a key area, and this can be linked back to skills. It's not just technology that is needed. We also have a people shortage in cybersecurity, particularly in penetration testing, incident response, and forensics analysis. There are over more than 4 million unfilled cybersecurity roles globally, and the skills gap could be at least 4 times that. Not every organization has a dedicated headcount. And last but not least, sustainability. We all need to be thinking about this, making plans and meeting targets. So this brings me to the end of my presentation. Thank you very much to Licencias OnLine for the invitation to be here at Tendencias 2022. I wish you all a great event today. Now let's connect back to the studio with Martina. Thank you very much, Matthew, for such an interesting presentation, and I have a question. You mentioned about 6 S's that determine success of channel partners on what you call a digital leap. Which of those 6 do you think are going to be more crucial for sustainable growth? Yeah, thank you for your question. So each of the 6 S's are important. You can argue a strong case for each one of them being the most critical. But in my opinion, given the threat environment, it has to be security. As a business, and I'm including channel partners in this, you must invest in securing your data, your assets, and your people. Increasingly, you will have to meet minimum levels of standards for security to work with government departments and with larger businesses. This is a critical area. Without the appropriate levels of investment in protection, detection, response, and restoration, your business is at threat of attack. The costs could be detrimental. We've already seen lots of businesses fail after a ransomware attack. So that's why I would choose security.
Thank you very much, Matthew and Steve. Creo que han compartido interesantes tendencias, tanto para las empresas usuarias de tecnología como para los partners proveedores de servicios y soluciones tecnológicas. Seguimos adelante entonces en este evento. Recuerden que estamos utilizando un hashtag que es Tendencias LOL 2022. Los queremos escuchar, queremos que sean protagonistas y acercar sus preguntas a cada uno de los oradores. Es el momento de seguir adelante y les quiero presentar a Carolina Lozada. Carolina es la CEO de Licencias OnLine. Carolina es CEO de Licencias OnLine y lleva más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo de ventas, marketing y gestión de canales para empresas de distribución IT. Durante el último tiempo lideró la expansión de Licencias OnLine a nuevos países bajo el enfoque del modelo de distribución como servicio en Latinoamérica. Bajo su mandato, la compañía se propuso convertirse en una plataforma de negocios que le permita a los partners desarrollar un modelo de venta recurrente cada vez más escalable, estructuras más productivas y con mayores diferenciadores con la competencia. Carolina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Martina? Muy bien, es un gusto que podamos conversar y bueno, 19 meses inéditos de un contexto laboral y mundial totalmente inesperado, pero ustedes han estado ahí para los clientes y quiero que me cuentes. ¿Qué desafíos has visto especialmente desde la tecnología? ¿Cómo los han acompañado? Y ustedes cómo se transformaron adentro de LOL también. Bueno, en términos generales, las empresas de tecnología hemos tenido una posición privilegiada dentro del impacto crítico que la pandemia tuvo a nivel económico en los países de Latinoamérica. No importa el tamaño de la empresa, todas necesitaron adoptar tecnología para poder adaptar su negocio, para poder continuarlo, y muchas de las que no lo hicieron, lamentablemente, se quedaron en el camino. En la adopción de tecnología siempre hay diferentes barreras, las culturales y también las que tienen que ver con aspectos técnicos propios de lo que trae la empresa, ¿no? Sí. Y a nivel de barreras culturales tiene que ver con la idiosincrasia de los empleados, de los profesionales que trabajan en una determinada industria o en una empresa. El proceso de cultura se aceleró muchísimo producto de la pandemia. Cambió la forma en la cual los usuarios trabajan y también cambió mucho el concepto de productividad. El concepto de productividad incluye también bienestar, flexibilidad y sobre todo colaboración. Así que bueno, son cambios importantes que hemos visto. Y bueno, en cuanto a casos de uso, vimos un gran impulso en todas las tecnologías que tienen que ver con la continuidad del trabajo remoto, en facilitar también la migración de workloads o cargas de trabajo hacia la nube y todo esto con la seguridad que implica digamos, adaptarnos a estos procesos, ¿no? Y se trata del Instituto San Ignacio de Loyola. Se encontró con la problemática de cómo sostener su metodología de enseñanza que tenía el lema aprender haciendo. Sí. Es decir, donde la práctica presencial era vital para la cursada de los alumnos, es decir, era parte de su lema justamente como instituto educativo. Y junto a un partner de Perú al que apoyamos en todo este proceso y a dos fabricantes muy importantes de nuestro portafolio de productos, se desplegó una arquitectura híbrida reutilizando parte de la infraestructura on-premises que tenía esta institución y se montaron laboratorios de trabajo en la nube pública donde fueron accedidos y disponibilizados para los alumnos a través de escritorios virtuales. En tan solo 2 semanas se desplegaron más de 1000 estaciones de trabajo para estos alumnos y de esa forma se pudo dar continuidad a las tareas educativas que los alumnos tenían que poner en práctica justamente como parte de su proceso de aprendizaje. Y actualmente esa plataforma está siendo utilizada en un 80% de capacidad. Y esta institución está previendo para el año 2022 expandir eso porque ha tenido tanto éxito esta entrega de cursos que está viendo la oportunidad de adoptar y capturar nuevos alumnos a partir de esto. Así que el impacto tecnológico en su modelo ha sido fantástico. Qué interesante, Carolina, este caso que traes, qué concreto que se hace, cómo la tecnología puede realmente habilitar a seguir adelante. Y me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes en LOL, cómo transformó a LOL. Bueno, en cuanto a LOL, todo este contexto nos llevó a invertir más en nuestras ventas digitales a través de sistemas y procesos para dar una respuesta rápida a nuestros partners, sobre todo en lo que tiene que ver con modelos de venta recurrente, que crecieron fuertemente en este último año. Sí. Aumentamos las inversiones en nuestra plataforma digital que se llama Smart Hub, que lanzó muchas funcionalidades para nuestros clientes en la administración de suscripciones.
digamos, partners que tienen múltiples clientes y necesitan mucha digamos, capacidad de administración de esas suscripciones, Sí. para el control de costos, para el análisis de consumos, en el manejo de las renovaciones y también cross-selling, que es vender más productos sobre las plataformas de estos mismos clientes. Suscripciones, software y servicio y soporte representan el 50% de nuestro negocio, así que nosotros mismos como compañía necesitamos sí o sí herramientas de administración y de automatización de todo este modelo, porque implica que la cantidad de transacciones se multiplican y el ticket promedio de esas transacciones decrecen. Claro. ¿Cómo han ustedes visto, has aprendido mucho como dentro de la compañía y con los clientes de esta era híbrida? ¿Cuáles son los principales desafíos que seguís viendo en los clientes para esta era híbrida y cómo los acompañan ustedes con este modelo de MSP? Bueno, como te decía, en estos últimos 19 meses ha habido un gran crecimiento de la venta de suscripción y de consumo de servicios, no tanto mensualizado como anualizado. Muchos fabricantes han impulsado en este último tiempo su oferta bajo estos modelos bajo demanda. Sí. Y tuvieron que adaptar los planes de compensaciones de sus áreas de ventas para poder llevarlos adelante, aunque todavía falta que muchos encaren este proceso de transición debido al impacto que tiene la facturación, que genera lograr un flujo de ingresos que genere ganancias a estas empresas, ¿no? Actualmente tenemos más de 1.500 partners que tienen alguna práctica asociada a Managed Cloud, que Managed Cloud tiene que ver con servicios de algún producto en la nube que es administrado por el partner. Bien. Y más de 500 partners que tienen una práctica de Managed Services, es decir, servicios administrados, que en este caso no solo revenden el producto en la nube, sino que agregan encima una capa de servicios de valor agregado y de servicios propios con su propia propiedad intelectual, digamos, los consolidan como bundle y los venden en un contrato de servicios a sus clientes. Según IDC, para el año 2023, todo lo que tiene que ver con Managed Cloud tiene un potencial de venta de $85.000 millones a nivel global. Son números gigantescos, ¿no? Y la venta de Managed Services tiene un potencial de venta muchísimo mayor, de 329.000 millones para ya el año 2025. Es decir, que la proyección de negocio de esto es realmente increíble, ¿no? Carolina, ¿qué otras tendencias ves con lo que respecta a servicios en la nube? Bueno, hace poco leí otro informe de la consultora 451 Research que se encarga de investigar en el mercado de data centers y hacía un análisis de las empresas corporativas a nivel global, donde se indicaba que de estas empresas el 60% de sus cargas de trabajo todavía siguen on-premises, pero pronosticaban que dentro de 2 años ese número iba a decrecer un 32%. Eso significa que estos clientes van a tener más del 60% de sus cargas de trabajo, de sus workloads, en la nube pública tercerizados, ya sean los hyperscalers como Azure, como AWS o como Google, o también en los managed service providers que te mencionaba antes. Claro. De estos clientes, el 93% ya tienen un entorno multicloud y la mayoría ya están corriendo aplicaciones sobre containers. Pero un dato muy interesante que agregaba también este informe es que el 85% de los encuestados decía que tuvieron que hacer algún grado de repatriación de la nube a on-premises nuevamente. Y el primer motivo que indicaban de esta decisión eran los riesgos y amenazas de seguridad, que es un tema también súper importante en este contexto. Sí, la nube híbrida ya no es el futuro, es el presente, pero es verdad que infraestructura, seguridad seguirán siendo temas de los que hablaremos mucho en estos años que vienen. Carolina, escuchándote pensaba, ¿ha cambiado, ¿no?, la relación cliente-proveedor? Hay algo que está ligado más a la agilidad y disponibilidad de la infraestructura, donde se requiere un partnership permanente entre ellos, ¿no? Tal cual, sí. En estos tiempos de post-pandemia, o mejor dicho, de convivencia bajo la pandemia, lo que percibimos es que el cliente quiere todo más rápido, quiere todo ya, quiere todo en demanda, tanto infraestructura como aplicaciones, y también esto hace que los proyectos sean más complejos en términos de los resultados del negocio. La tecnología determina hoy el resultado del negocio del cliente y aquellos que se determinan como line of business o los decisores de negocios le exigen al CTO o al gerente de sistemas o al responsable de tecnología que las inversiones de tecnología que realizan tengan un impacto en el negocio. Es un cambio muy fuerte.
Y todo esto se da además en un momento de escasez de productos y de problemas de disponibilidad de productos de TI a nivel mundial, Sí. ¿no? Y también, no solo de TI, también en los productos de consumo masivo que tenemos todo, debido al cuello de botella que se ha generado por el tiempo que las fábricas o las líneas de producción estuvieron apagadas o cerradas durante la pandemia. Así que en este caso nuestro negocio, que está más orientado a software, decís, bueno, ¿eso cómo les impacta? Bueno, nos impacta también en los tiempos de venta de un proyecto que se ve dilatado debido a que se demora por la implementación de hardware que no está disponible. Así que es una problemática conjunta del ecosistema. Carolina, ¿cómo deben evolucionar los proveedores de tecnología para entender que la tecnología tiene que impactar en el negocio? Bueno, toda esta complejidad lleva a que los proveedores tengamos que entender mejor la necesidad y el outcome del proyecto, y para eso tenemos que profundizar nuestros conocimientos en el entendimiento por industrias y en la verticalización, también los distintos verticales que hay. Y por supuesto entender qué resultado de negocio quiere impactar el cliente con la tecnología que compra. Eso es súper importante al momento de analizarlo. Y finalmente, ampliar nuestra profundidad técnica, sobre todo si se busca encarar un proyecto de manera integral. Ya no hace falta tener conocimientos de infraestructura en la parte de hardware y de software, sino que también tenemos que tener conocimientos en el manejo de datos, en la administración de los datos, en la automatización de esos datos y nuevamente en lo que tiene que ver con seguridad. Y aprovecho a mencionar ahora que el 9 de diciembre vamos a estar dando un evento virtual sobre seguridad para todos los clientes que están escuchando, justamente como continuidad de estas charlas de Tendencia 2022. Qué interesante todo lo que has compartido. Entonces, el 9 de diciembre tenemos una nueva cita. Muchas gracias, Carolina. Seguimos adelante y quiero presentarles a alguien más del equipo de Licencias OnLine. Él es Fabio Mesa Vitar. Fabio Mesa Vitar lidera el equipo de ingeniería de preventa regional de Licencias OnLine, compuesto por 39 ingenieros operando en 8 países de la región latinoamericana, y adicionalmente actúa como gerente técnico de la unidad de negocios de servicios profesionales de la compañía. Junto a Fabio vamos a ver cómo estas tendencias que estuvimos viendo juntos se expresan a través de soluciones tecnológicas para impulsar la era híbrida. Fabio, muy bienvenido a Tendencias LOL 2022. ¿Cómo estás? Gracias, Martina. Muy bien, gracias a todos. Es un placer tenerte con nosotros y te escuchamos atentamente para conocer estas soluciones tecnológicas. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a conversar sobre las tendencias 2022, continuando con el trabajo de los compañeros. Y bueno, yo soy el tipo técnico y les voy a estar conversando sobre qué implica el trabajo híbrido a nivel de la empresa y del usuario. Y sobre cada uno de esos aspectos les vamos a ir comentando qué productos tenemos en el portafolio Licencias OnLine que pueden ayudar a sus clientes en sus estrategias de trabajo híbrido. Antes de comenzar, por favor, tengamos en cuenta que esta sesión es solo una sesión inicial. Estaremos haciendo múltiples sesiones posteriores sobre las tendencias por tipos de verticales y cada una de las personas de nuestro equipo estará profundizando en siguientes sesiones. Por favor, manténganse conectados. Entonces, ahora sí, entrando en tema, vamos a hablar de tema tendencias y vamos a tener el trabajo híbrido como marco fundamental y vamos a trabajar dos aspectos, el aspecto de la empresa y el aspecto del usuario. En el aspecto de la empresa vamos a estar trabajando 4 ítems en los cuales consideramos es importante ver las tendencias en cada uno de ellos para el trabajo híbrido. El primer aspecto es el disponibilizar las aplicaciones de negocio vía Internet, garantizando compatibilidad con múltiples dispositivos de acceso usuario, dando la mejor experiencia posible. El segundo ítem es disponibilizar la data de los usuarios, la data que consumen los usuarios, los cuadros de Excel, el Word, las presentaciones, para que esté disponible siempre de cualquier dispositivo, sincronizada y respaldada. El tercer ítem es disponibilizar las herramientas de comunicación y colaboración vía Internet, también con la compatibilidad de múltiples dispositivos. El cuarto ítem del aspecto empresa es disponibilizar los recursos específicos de la oficina o del sitio de trabajo de forma transparente para los usuarios. Y vamos a estar trabajando un ítem del aspecto usuario, que es cómo garantizamos que el dispositivo de acceso del usuario, ya sea un PC, una Mac, un smartphone, una tablet, funcione correctamente. Entonces, ahora entrando en tema, vamos con el primer ítem respecto al aspecto de la empresa, y es el disponibilizar las aplicaciones de negocio vía Internet, garantizando compatibilidad con múltiples dispositivos. Entonces, este tema es súper tendencia. ¿Por qué súper tendencia? Si ustedes se dan cuenta, la única forma de que podemos entregar a los usuarios aplicaciones de negocio de forma transparente a través de Internet es con virtualización de aplicaciones o con virtualización de escritorios. Entonces, es súper tendencia porque
los usuarios necesitan acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo. Si ustedes tienen una aplicación, por ejemplo, cliente-servidor, o por ejemplo, web que corre bajo ciertos parámetros y tú no puedes controlar que corra bajo todos los otros, vas a tener un problema. Por eso es importante que todos estemos claros de que la principal tendencia siempre es a la virtualización, a la mayor cantidad de virtualización posible desde las aplicaciones y los escritorios. Y ya que estamos hablando del tema de virtualización, también podemos entregar aplicaciones SaaS desde la nube. Entonces podemos decir, listo, virtualizamos nuestras aplicaciones y las entregamos, o contratamos aplicaciones SaaS desde una nube. Acá podemos hablar de soluciones, por ejemplo, de virtualización de aplicaciones de escritorios, por ejemplo, Citrix con la clásica solución de Virtual Apps and Desktops, VMware con la solución de Horizon o Microsoft con la solución de Windows Virtual Desktop. Eso permite que las aplicaciones del usuario estén disponibles cualquier dispositivo, cualquier medio de acceso. También, como tenemos aplicaciones integradas, entregadas vía Internet, necesitamos garantizar el manejo de esas aplicaciones y que las aplicaciones van a estar siempre respaldadas, seguras, y para eso tenemos soluciones también de seguridad de múltiples niveles, como por ejemplo seguridad perimetral, con soluciones como por ejemplo como Checkpoint, Sophos, 3Micro, Netscope. También tenemos soluciones de seguridad a nivel de aplicación como tal, con los WAF o los Web Application Firewall, con Imperva, con Netscope, con F5, y también seguridad a nivel de endpoint del usuario. Entonces, como se dan cuenta, son un montón de características que conforman esa seguridad a nivel de aplicación. Y respecto al tema de cloud, que ya lo estábamos hablando también ahorita hace un momento, tenemos el tema de cómo garantizamos o cómo entregamos esas aplicaciones en la nube. Por ejemplo, todas las aplicaciones que ustedes ya conocen, que ya les mencioné, Citrix, VMware y Microsoft para virtualizar escritorios, están disponibles también en nube pública. Ustedes pueden contratar la aplicación, ya sea tipo SaaS, o también pueden contratarla también tipo IaaS, que sería infraestructura como servicio, en la nube del proveedor, que en este caso siempre trabajamos nosotros con Microsoft al ser un partner importante para nosotros. En el siguiente slide vamos a hablar de los datos de usuario, siempre disponibles desde cualquier dispositivo, siempre sincronizado y siempre respaldado. Como ya les comenté, no es suficiente tener la aplicación disponible, también necesitamos que los usuarios tengan la data disponible para poder conectarse desde el lugar. Entonces, acá tenemos los tres pilares de infraestructura, seguridad y cloud. En infraestructura estamos hablando de que si lo vamos a tener on-premise, soluciones, por ejemplo, ShareFile de Citrix, que es muy importante para esto, o el mismo OneDrive de Microsoft, que ya entra en una nube, tenemos que garantizar que esa aplicación, lo mismo que esa data, igual que la aplicación está disponible, está conectada, está segura y que el usuario pueda accederla. Aquí entran las mismas soluciones que ya les comenté previamente de infraestructura, de networking, de seguridad. Y acá, por ejemplo, podemos resaltar aplicaciones como, por ejemplo, Veeam Backup o, por ejemplo, Veritas con NetBackup y con BackupExec para garantizar que los usuarios esa información la tienen disponible, sincronizada, pero también la tienen segura. Por ejemplo, cosas como borrado accidental, cosas como cuando el usuario pierde la información o de pronto por algún tema de regulación que necesiten entrar a versiones anteriores, la tenemos respaldada. ¿Cómo? Y también a nivel de seguridad también tenemos temas de encripción de la data del usuario. Cuando no está disponible la aplicación la podemos encriptar de forma adicional, o también la seguridad a nivel de endpoint de los servidores que actúan como file server. Entonces aquí tenemos todo un aspecto en el cual es súper tendencia tenerlo muy en cuenta para nuestros proyectos con nuestros clientes. Llegando al tercer ítem, hablamos de las herramientas de comunicación y colaboración vía Internet que son compatibles con múltiples dispositivos. Esto es súper ultra tendencia. Si ustedes miran las gráficas, por ejemplo, del uso y el consumo de Microsoft Teams o de Zoom desde primer quarter de 2020 hasta ahora, es impresionante y la tendencia no se va a revertir porque estamos hablando de que es una herramienta fundamental para todos poder en la compañía comunicarse, conectarse. Y mismo hablando de las tendencias de infraestructura, tenemos lo mismo. Si lo tenemos on-premise, ya sea, por ejemplo, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint o cualquier solución on-premise, tenemos que garantizar un data center, usualmente o sugerido, definido por software para garantizar disponibilidad, performance, escalabilidad. Y también los dispositivos de acceso seguro, por ejemplo, balanceadores de carga, por ejemplo, terminadores de VPN. Aquí entran soluciones, por ejemplo, como F5, como A10, como Citrix con el Netscaler, que permiten entregar ese balanceo y esa disponibilidad de las aplicaciones. Y también tenemos soluciones de manejo de ancho de banda y optimización de canales WAN, por ejemplo, el D1 de VMware o, por ejemplo, de Citrix, y toda una serie de servicios y protocolos para garantizar que esa solución esté disponible y esté presentada.
es algo súper crítico. Por ejemplo, ¿qué pasa en la compañía si en este momento no tenemos correo? Pues nos paramos todos. O si no tenemos, por ejemplo, comunicación, o si no tenemos, por ejemplo, cómo compartir archivos. Entonces, aquí entra mucho el tema de que la infraestructura esté disponible y que también esté segura. Esa seguridad va a nivel de la red, como ya les comenté, a nivel de los servidores e hipervisores cuando es on-premise, o a nivel de aplicaciones de colaboración, o a nivel de las cuentas de usuario. Por ejemplo, ¿cómo aseguramos las cuentas de usuario? Aquí entran soluciones, por ejemplo, como CyberArk o como Netscope, que garantizan un nivel adicional de seguridad. Y por último, en el tema cloud, podemos también hablar de las aplicaciones software as a service que permiten garantizar este tipo de soluciones. Por ejemplo, Microsoft con 365, que permite tener tanto como correo, presencia, colaboración, telefonía y todo lo que necesitemos nosotros en este aspecto. Continuando con las tendencias, hablamos ahora del tema de los recursos específicos de la oficina disponibles de forma transparente para los usuarios. Y aquí hablamos del tema de infraestructura, y hay un tema muy importante y es el tema del single sign-on. O sea, cómo hacemos que el usuario, sin importar dónde esté, se conecte al mismo recurso con la misma contraseña y todo igual. Aquí entramos con el tema de single sign-on, por ejemplo, soluciones como Azure Active Directory, o el tema de manejo de perfiles, o el tema de disponibilización de usuarios. Creo que es súper importante. Y también con los recursos específicos de la oficina. El tema, por ejemplo, impresoras, salas de reunión, biométricos, y todos esos recursos locales también hay que tener una infraestructura que lo pueda cubrir, ya sea on-premise o sea cloud. Y por último, el tema de acceso a red transparente, de forma que los usuarios puedan acceder de forma transparente a la red de la compañía y que la experiencia de usuario sea exactamente igual en donde se conectan regularmente desde su casa, desde un café o cualquier cosa, o desde la oficina. Y continuando con las tendencias, y ya para terminar, hablamos de los dispositivos de acceso del lado del usuario, desde el cual se conectan a los recursos de la compañía. Entonces ya hemos hablado de que tenemos las aplicaciones disponibilizadas, tenemos la data de los usuarios, tenemos las aplicaciones de comunicación y colaboración, y tenemos la parte de la oficina, pero listo. ¿Cómo garantizamos que el usuario tenga acceso desde un dispositivo compatible, parchado, seguro, bien conectado hacia las aplicaciones? Y aquí entra el tema de MDM, que sería la solución de manejo de dispositivos móviles. Y esto resulta una tendencia muy importante porque ya antes se venía hablando de políticas de Bring Your Own Device o políticas de conectar desde cualquier dispositivo, pero desde el primer Q del año pasado, que todos sabemos lo que sucedió, comenzamos a acceder desde un tipo de usuario diferente, de un tipo de dispositivo. Entonces acá tenemos una solución bastante importante. La solución más importante en este sentido es garantizar políticas, garantizar seguridad, garantizar parchado, garantizar todo lo que el usuario necesita desde su dispositivo de acceso para conectarse a la red. Y aquí entran las soluciones de MDM, por ejemplo, VMware con Workspace ONE o Microsoft con Intune, para nosotros como compañía poder garantizar que ese usuario puede conectarse a esa aplicación o a ese recurso que le estamos entregando de forma segura. Y eso tiene un tema de seguridad a nivel de endpoint, gestión de políticas y un tema de parchado, actualización de aplicaciones. Por ejemplo, si se detectó una vulnerabilidad en la última versión de, no sé, Android para dispositivos móviles, que se pueda saber que está la vulnerabilidad, que se pueda parchar, que se pueda manejar. Entonces aquí tenemos todo el círculo que se cierra alrededor de las tendencias del trabajo híbrido desde el aspecto compañía o desde el aspecto usuario. Recuerden que esto solamente es el intro y vamos a estar trabajando con nuestros ingenieros en las siguientes versiones y en las siguientes sesiones para explicarles un poco mejor las tendencias que vienen en detalle cada una de ellas. Muchas gracias y por favor sigamos adelante. Fabio, muchísimas gracias por esta exposición tan completa. Creo que nos ha quedado muy claro cómo tanto en seguridad, cloud e infraestructura están listos para estas tendencias 2022. Así que gracias por participar de este evento de Tendencias LOL 2022. Gracias, Martina. Gracias a todos. Seguimos ahora en esta parte final y entramos en los Q&As. Todas las preguntas que han llegado que las vamos a poder compartir con cada uno de los oradores. Y para eso le quiero dar la bienvenida a alguien más que se suma a este momento, que estamos hablando de Damián Leiva Cortés. Les cuento quién es Damián. Damián gestiona la investigación y los proyectos de movilidad en América Latina para Canalis. También lidera el exitoso evento Canalis Chinese Forum Latam, trabajando en estrecha colaboración con socios distribuidores y vendors para ofrecer el evento enfocado
en canales más grandes de la región. Damián, ¿cómo estás? Es un gusto conversar con vos. Queremos saber cuáles crees que son las mayores oportunidades en América Latina para los socios de canal y empresas y cuál será el mayor desafío en continuación en este salto digital que estamos dando. Gracias, Martina, por la pregunta. En primer lugar, me voy a centrar en lo que son las oportunidades para el canal. Como comentaba Matthew, ciberseguridad va a seguir creciendo, en torno a un 9% creció en el primer trimestre, otro 9% en el segundo trimestre y la tendencia va a ser acelerarse. Entonces va a ser una oportunidad. Sabemos que no es fácil especializarse en ciberseguridad, por ello también vamos a mencionar otras áreas muy importantes, ¿no? Como son, por ejemplo, la infraestructura de hardware, donde el canal ha ganado market share. El canal tradicional, que venía de alguna manera perdiendo relevancia, el de reventa, ha ganado un 2% en este segundo trimestre de market share, que el perfil de este canal es sobre todo reventa a corporaciones de más de 500 empleados y se divide también casi 50-50 este crecimiento con canales que venden a empresas con menos de 500 empleados hasta el rango, digamos, de pyme. En ese rango han podido crecer también los canales de reventa más tradicionales de hardware para infraestructura. Por otro lado, otro segmento muy importante que viene de un poco la actualización de las redes locales, ¿no?, hacia lo que es Wi-Fi 6, una gran oportunidad, también la actualización de las redes de campus, y en general vemos que para el conglomerado de infraestructura, es decir, red de almacenamiento y servidores, en este orden, van a crecer un 6% en el 2021 a nivel anual. Esto, digamos, no deja de lado la oportunidad que ya sabemos que es la más importante ahora mismo en América Latina, que son los servicios de infraestructura en la nube, que crecieron un 28% en el segundo trimestre de 2021 y que no solo creció como, digamos, en el volumen total del negocio, no solo se expandió, sino que los canales también ganaron más relevancia. Los canales crecieron un 44% versus la venta directa. Es una noticia espectacular, eso solo en lo que vamos, ¿no?, del segundo trimestre. En cuanto a verticales, vemos que se mantiene la importancia de salud, educación, gobierno, dependiendo caso a caso, a nivel de América Latina. Hotelería también ha venido recuperando en algunas geografías, como por ejemplo en México. Y a nivel de empresa, vemos que la oportunidad más grande que tienen las empresas es aprovechar este salto digital para ser más productivas, revisar sus procesos, automatizar, en definitiva, hacer más con menos, ser mucho más competitivos, ¿no? Y aquí incluiría yo también lo que es el tema de gestión de energía. Pero siempre teniendo en cuenta la importancia de buscar buenos aliados para hacer inversiones que luego no se tengan que revertir. Los canales tienen que hacer esta labor de consultoría y acompañamiento, incluyendo siempre y cada vez más este vector que decimos de forma transversal, ¿no?, de ciberseguridad, que es una oportunidad, también es una amenaza. Y yo creo que el mayor desafío que vamos a tener todos, tanto empresas como canales, es los retrasos en los plazos de entrega. Sé que en algunos momentos, en algunas geografías, se puede ver incluso esta como una oportunidad por el cambio del discurso, de la negociación, canal, cliente, etcétera. Pero en el caso de América Latina sí está teniendo un impacto exacerbado porque para muchos fabricantes América Latina no es prioridad uno, digamos, ¿no? Entonces algunos plazos de entrega desorbitados, incluso he llegado a escuchar hasta casi un año para la entrega de un producto, ¿no?, desde que se hace la orden. Entonces, realmente eso puede ser un riesgo que haga que perdamos ese impulso, ¿no?, en el salto digital. Y por otro lado, la ciberseguridad. Como decíamos, es una oportunidad, pero también es un riesgo, ¿no?, tanto para las empresas como para los canales, ¿no?, que son parte del ecosistema y que son proveedores también de estos servicios y en ocasiones también de servicios. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por invitarnos al evento. Un placer, Martina. Muchas gracias, Damián. Ahora sumamos a la conversación a Matthew. Matthew, you had mentioned in your presentation that the digital leap has created an added complexity.
Do you think in the short term it could be an opportunity to the channel and companies? Absolutely. Complexity within organizations and specifically within your customers is great news for the channel. It's not just short term, but long term as well. Customers will need support, pre-sales and post-sales, with design, implementation, integration and ongoing management of technology. But it's not going to be easy. Partners need to continue to invest in their own business. There's going to be a lot of competition for every project, and your customers will heavily scrutinize every dollar spent. So there's going to be a lot of pressure to demonstrate your capabilities. We're seeing partners develop around 4 key areas to evolve themselves and to solve complexity within customers. The first is business model diversification. This means shifting from just product resale to also selling services and delivering business outcomes. This may involve selling more subscriptions or as-a-service options, as customers conserve cash and reduce capex. Offering managed services to take that complexity away from your customers will be essential, but this takes time to develop. The second is developing deep technology and vertical expertise, so ensuring you maintain relevance and also differentiate through specializations and really being able to advise customers about what technology is best for them to deliver the outcomes they want. The third is partners' workforce development. So making sure your employees are at the cutting edge through ongoing training, diversification, and having a range of skills. And the fourth is about improving customer engagement, which is more important than ever before. So moving from one-time to continuous engagements, focusing on customer experience, expanding digital marketing, and really understanding the different influencers and decision makers within your customers, so you can truly deliver what they need. All of this is easy to say, but doing it in practice is a lot harder. But IT is no longer just about selling PCs and servers and revisiting customers after 12 months. It has to be secure and it has to fit with your customer's strategic direction. It's more like a partnership now between channel partner and customer. Thank you very much, Matthew. Y tengo una pregunta más para Carolina y me gustaría cerrar con vos preguntándote qué podemos esperar de cara al 2022, qué es lo que estás viendo con los clientes. Bueno, ya lo dije antes, va a sonar reiterativo, pero todas las empresas, no importa el tamaño, no importa el rubro, van a seguir requiriendo tecnología para el próximo año. Así que veo una gran oportunidad de modernización de procesos y aplicaciones de cara al 2022. Todavía hay muchos clientes con aplicaciones legacy construidas en arquitecturas antiguas que requieren cambios tecnológicos para poder migrar a la nube. Y pensando también en el mercado de SMB o de pymes, que me parece interesante traerlo, creo que va a haber una gran oportunidad en desarrollar su modelo de venta online o de e-business. Sí. En muchos países el modelo está rezagado, en muchos de nuestros países, con respecto a lo que es una economía como Brasil. Y no me refiero a vender a través de plataformas como Mercado Libre o Amazon, sino que me refiero a definitivamente tener su propio modelo de negocios digital para poder obviamente hacer una venta online, pero también para poder brindar todos sus servicios y atender a sus clientes cautivos a través de esas plataformas. Y siguiendo o tomando nuevamente la idea de impacto en el negocio que te comentaba más temprano, los que toman decisiones van a requerir cada vez más análisis predictivos con respecto a lo que va a ocurrir en sus servicios de tecnología. Ya no quieren más sorpresas los clientes, no quieren las caídas o fallas de servicio, ya sea por performance o también por riesgos de seguridad. Así que eso es algo también importante. Todo lo relacionado con monitoreo y con uso de productos de seguridad que utilicen inteligencia artificial para poder hacer un análisis predictivo de amenazas va a seguir creciendo y va a seguir generando también adopción en los clientes. Y por último, también va a ser prioritario acompañar en el proceso de compra de tecnología según cómo evolucionan los decisores. En Latinoamérica somos una región muy joven, con una población muy joven, y de a poco los millennials van desplazando en la toma de decisiones a aquellos que somos de generación X o mayores aún. Entonces, la forma de compra de esos decisores es totalmente diferente. Les gusta explorar en forma digital, les gusta autoabastecerse de conocimiento, autoabastecerse de productos y de servicios.
y también minimizar el contacto telefónico o presencial. Así que esto requiere un go-to-market muy digital, con contenidos personalizados, con casos de uso que les sirva a estos tipos de compradores, y creo que ese también es un desafío muy importante para aquellos que probemos tecnología para el año 2022. Muchas gracias, Carolina, por esto y por todo el evento. Me parece que hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron a este evento de Tendencias LOL 2022. Ojalá que hayan encontrado mucha novedad. Quisimos adelantarnos para que puedan preparar sus agendas de cara a lo que viene de 2022. La era híbrida es una era de flexibilidad, de autonomía, donde la infraestructura, la seguridad y la cloud necesitan estar listas para nuestros clientes. Hasta la próxima, ha sido un placer.